Damos inicio a nuestra primera sesión del foro llamada Gobernanza de los Datos y Confianza, profundizando en el papel polifacético de los datos en apoyo del avance hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Este debate busca desentrañar la eficacia de los actuales mecanismos de gobernanza de datos para, a la vez, estimular el progreso y mitigar los impactos negativos que su tratamiento inadecuado trae a los derechos humanos. Además, se profundizará en las ventajas potenciales derivadas de la aplicación de marcos jurídicos regionales diseñados para reforzar la protección de datos. También se explorará la viabilidad de forjar un paradigma político global como alternativa viable a las soluciones localizadas. Además, en esta sesión se desentrañarán estrategias pragmáticas para aplicar mecanismos de ejecución que supervisen eficazmente la normativa sobre gobernanza de datos, especialmente en el contexto de influyentes conglomerados tecnológicos que operen en regiones en desarrollo. Se analizarán las estrategias de capacitación de los usuarios de Internet para cultivar una cultura de gobernanza de datos sólida. Se valorará críticamente las metodologías de evaluación destinadas a perfeccionar las políticas de protección de datos. Además, se analizará la capacidad de los marcos de gobernanza de datos para ampliar la transparencia y la responsabilidad dentro del ecosistema de datos, al tiempo que se dirige la utilización responsable de los datos en consonancia con la ética social. Para desarrollar este tema, nos acompañan los panelistas, a quienes invito por favor a que nos acompañen en esta salita que hemos dispuesto. Mariana Salazar, de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. Bienvenida. Acompáñenos también Joana Obando Bonilla, del Parlamento de Costa Rica. Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales en el INAI, México. Rodrigo de la Parra, de ICANN. Juan de Brigat, de la Fundación Carisma. En esta sesión nos acompañan como moderadores Raquel Gato, y en línea nos acompañarán representantes de la Secretaría del IGF para dar respuesta a las diferentes inquietudes. Un poco de la hoja de vida de Raquel Gato: es abogada, gerente jurídica del Núcleo de Formación, Núcleo de Información y Coordinación del NIC-BR y vicepresidente de Internet Society, capítulo Brasil. Bienvenidas todos y bienvenidos. Al final de esta sesión tendremos un momento para realizar las preguntas a nuestros panelistas, así que los invitamos para que quienes estén participando en línea nos lo dejen allí a través del chat, y los que se encuentran aquí, por favor, pueden levantar la mano y estaremos con el equipo muy atentos para cederles la palabra. Entonces, los dejo en muy grata compañía. Adelante, por favor. Funciona. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a romper un poco el protocolo, iniciar desde acá, así hacemos un poco la charla. En primer lugar, agradecerles la invitación. Es un honor estar en esta moderación de un gran panel, y también de arrancar con ese primer LAC-IGF que regresa al presencial. Y no podría dejar, estuve algunos años en el comité también de organización, así que conozco de verdad, simpatizo con todos los dolores y también los logros, y así agradecerle a todos de verdad que lo hicieran ese esfuerzo para que pasara ese LAC-IGF. Y qué lugar más lindo que no podría ser estar acá en Bogotá, en Colombia, y también en esa universidad. Entonces, muchísimas gracias en las personas de Alejandra por el comité, de Julián y Lilian por la Secretaría de LAC-IGF. Muchísimas gracias. Y así entonces arrancamos con el primer panel, ya con un desafío que es retomar un poquito el tiempo, así que me perdona si soy una moderadora un poco más fuerte. Como nos brindaba la moderación y el objetivo del panel es identificar, ¿no?, los retos y también las soluciones que nos logramos en nuestros países, pero también en cuanto a región, a trabajar de verdad una gobernanza de datos, impulsar una cultura de la protección de datos. Hay mucho que hacerlo por el estímulo
para sacarle lo que es bueno, los beneficios y sacarle el fomento a la innovación, pero también a mitigar los riesgos. Y uno no hace eso solo, entonces hay que entender y escuchar desde todos los sectores que están acá presentes realmente cómo los impulsamos esa cultura. Bueno, entonces vamos a escuchar. Tenemos en línea, vas a ingresar en algún momento. Jonathan tenía pendiente un otro compromiso, pero nos vas a sumar, así como Rodrigo se suma a las 10:30. Así que voy a arrancar con nuestros ponentes acá presenciales y empiezo con Johanna. Johanna viene del gobierno de Costa Rica, pura vida, eso ya aprendí. Ya sabes todo. Hablo en mi mejor portuñol, no brasileño, pero bien. No me digas que es argentino. Es una ofensa brasileña, pero bien. Johanna es una diputada de la República de Costa Rica, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Asamblea Legislativa. Ha presentado los proyectos de la Ley del Mercado de Criptoactivos y copresentado la Ley de Protección de Datos y Ley de Economía Digital. Su despacho trabaja mayoritariamente con temas de IT, por lo cual han elaborado foros como Metaverso, Economía Digital, Mujeres en STEM, criptoactivos. Próximamente cerrará el año con el foro de IA. Es abogada y posee estudios en software. Actualmente está terminando la especialización en Derecho Informático e iniciando la maestría en Inteligencia Artificial. Antes de ser diputada, trabajó en Kia Analyst. Así que estamos con una experta y desde la legislación de protección de datos. Johanna, ¿nos puede brindar? Ahí te paso la pregunta, perdón. Tengo mi copia acá, que me pasó mal, pero bien. Eso pasa hasta que cambien los apps. No tenía todo de cabeza, ¿viste? Johanna, te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo asegurar innovación responsable alineada con principios y reglas de privacidad y protección de datos en nuestra región? Muchísimas gracias. No, gracias a vos, muchísimas gracias. En Costa Rica se habla de vos, entonces igual compartimos eso con los argentinos, por eso te dije, ya lo sabes todos. Si conocen que en Costa Rica se habla de pura vida, entonces están súper bien, porque es la forma más coloquial de decir que todo está excelente, que está muy bien, que todo es bueno. Y entonces también fue reconocida por la RAE, ya el pura vida, así que muchas gracias por mencionarlo. A ver, nosotros desde la Asamblea Legislativa, tal vez explicar un poquito el contexto, y ayer en el día cero comentamos cosas muy importantes de cómo los legisladores y cómo todas las demás actores importantes a la hora de implementar las leyes tienen que estar en un papel relevante, ¿verdad?, en la construcción de las leyes. Dicho eso, es importante y me agradaba mucho ahora, teníamos una reunión en la mañana en donde veía unas personas aborígenes, indígenas, que venían de otras áreas muy lejanas y me emocionó mucho porque realmente hacemos incidencia real en la vida de las personas cuando estamos acortando las brechas digitales. Antes de entrar con la respuesta, me parece que es muy importante saber que aquí tenemos una visión de que todos estos foros, de que todos estos paneles, realmente el enfoque es el ciudadano, y cuando nosotros tenemos como centro de la política pública a la persona, no mi agenda personal, no la agenda de un gobierno, no la agenda ideológica de un partido, sino a la persona como el centro de la política pública, es cuando nosotros estamos dando en el clavo. Y ahí tiene que guiarse todo. Los foros no tendrían sentido si nosotros no vamos a tener un impacto real en el bienestar del ciudadano, en cómo acercamos a las poblaciones más rurales, a las mujeres, a los niños y a las poblaciones más vulnerables a la digitalización. Es decir, hablar de Internet, hablar de TI no debería ser un asunto de algunos privilegiados, debe ser un asunto de todos. Dicho esto, a la hora de construir política, a la hora de construir regulaciones, es importante para la innovación responsable que los principios estén alineados con las reglas de privacidad y la protección de datos. En eso radica todo.
tiene que estar conforme a las regulaciones. Y recordemos que es importante cumplir tanto con las leyes locales como los convenios internacionales. Y en materia de protección de datos estamos hablando del convenio 108 que se aplica en la Unión Europea sobre protección de datos, y debería ser un referente el convenio 108 a la hora de implementar leyes de protección de datos en toda América Latina. La Unión Europea pues nos lleva ventaja en muchísimas leyes, ¿verdad? Y nosotros deberíamos apuntar siempre a lo más alto. También es importante ver el Reglamento General de Protección de Datos, que también es parte de la Unión Europea y que ya se está implementando. Rápidamente, en Costa Rica nosotros estamos trabajando la Ley de Protección de Datos, que fue, pues, nuestra fracción la presentó, y trata de emular en la gran medida, evidentemente bajo la tropicalización que merece cada ley en cada país, porque son circunstancias diferentes, trata de emular un poco lo que es la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea. Hay que evaluar el impacto de la privacidad, es decir, cuando nosotros estamos creando un sistema, un aplicativo, un software, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿esto va a impactar la privacidad y los derechos de las personas usuarias? O al contrario, ¿cuál es el objetivo a la hora de crear un software? ¿Quiero ir más allá o vulnerar los datos de las personas? Bueno, para eso tenemos reglamentaciones que son importantes de cumplir, y por eso estamos, y siento que América Latina está en una creciente oleada de cómo regular y cómo resguardar los derechos de privacidad de las personas. También tenemos que hablar del principio de privacidad en el diseño. Cuando vamos a crear un aplicativo o un software, no deberíamos estar dejando de lado de la privacidad de los datos como lo último, sino que debería ser desde el inicio de la creación, desde el desarrollo mismo y la implementación, deberíamos tener como centro cómo protejo los datos del usuario final, cómo hago las mejores prácticas de protección en la creación de ese sistema. Y algo muy importante es la transparencia. Hay que informar al usuario. ¿Cuál es el alcance a la hora de darle? Nosotros, bueno, si ustedes abren un aplicativo, todos les damos, acepto todos los términos, ¿verdad? A ver, muy pocas veces nos ponemos a leer la letra pequeña de esos términos y condiciones, pero bueno, ahí están. Y nos están advirtiendo de que van a tener cierto alcance o ciertos límites, y nosotros, bajo la voluntariedad, decidimos si sí o si no instalar ese aplicativo. Por eso tiene que ser transparente a la hora de la creación del software, del aplicativo, comunicarle al usuario qué va sobre la protección de datos en ese aplicativo. Y algo muy importante es la mínima recopilación de los datos. Si bien es cierto, a la hora de crear un software, nosotros tenemos como negocio que ofrecer un servicio. ¿Qué datos necesito para yo recopilar lo que quiero de esa persona sin extralimitarme? Es decir, si estoy pidiendo, algo de salud, ¿por qué le voy a pedir el estado financiero o crediticio de la persona? Si es netamente de salud, no estoy vendiendo el producto de salud, si es netamente del estado de salud de la persona. Entonces, hay datos que van más allá de la necesidad del negocio, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para eso tenemos que saber qué es el negocio por el cual estamos creando ese aplicativo, cuál es el funcionamiento, cuál es el fin último de ese negocio, para no extralimitar la obtención de los datos necesarios. Aquí voy a poner un ejemplo muy claro, me avisas el tiempo porque no lo traje. Excelente. En Costa Rica tuvimos un caso del Banco Central. Bueno, dos casos, Banco Central y el Marchamo Digital. Resulta que el Banco Central es el banco que se encarga de regular toda la política financiera en Costa Rica, tanto de los bancos privados como de los bancos públicos. Al Banco Central se le ocurre la genialidad, yo no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, resulta que le dice a los bancos privados y a los estatales: hey, necesito todas las cuentas de sus clientes, todas las cuentas bancarias de los clientes. Y eso sí, las necesito con nombres, apellidos y, ojo ahí, identificación. Cuando nosotros en el despacho nos damos cuenta de eso, yo tuve que llamar al presidente del Banco Central, o sea, don Roger, ¿cómo ustedes están pidiendo ese tipo de información? Porque es información no anonimizada. Recordemos que el Banco Central, por lo menos en Costa Rica, puede obtener información crediticia financiera, pero con fines estadísticos. Ahí había una vulneración real de los datos sensibles de la persona, una violación de la autodeterminación informativa del usuario, porque se estaba solicitando, y ojo ahí,
lo ocupamos para hacer una referenciación de créditos por cambios climáticos. Lindísimo el nombre, pero realmente usted no ocupa saber el número de cédula de las personas. Básicamente lo que estaban haciendo es una extralimitación de lo que ya está permitido en Costa Rica. Número 1, estaba violentando el artículo 24 de la Constitución Política sobre la privacidad de la información. No había consentimiento expreso, y ahí, ojo ahí la importancia del consentimiento expreso. Mis datos sensibles pueden ser vistos si yo estoy otorgando un consentimiento manifiesto. Sin embargo, ahí no lo había. Para no cansarlos con el cuento, el Banco Central frenó la política, demandó a la superintendente general, unos bancos privados entregaron la información, desde el plenario los diputados, bueno, yo como diputada, más algunos diputados que luego se sumaron, comenzamos a hacer controles políticos y a solicitar al Banco Central que detuviera esa práctica totalmente lesiva de los derechos de las personas. Y otro caso es el marchamo digital, en donde hay 2 etapas de implementación, es una etiqueta con código RFID, es decir, de radiofrecuencia, en donde básicamente te la cambian cada 10 años, pero, ojo ahí, en una segunda etapa te van a permitir entrar al gran área metropolitana cobrándote. Y entonces yo hablaba con la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros y le decía, en esa segunda etapa, ¿cómo me asegura que ustedes no me vigilen masivamente? Para leer esas etiquetas ustedes van a tener que tener cámaras cada 100, 200 metros, póngale la cantidad que usted quiera en metros, para poder vigilarme y decir, Joana Obando entró al gran área metropolitana y le vamos a cobrar. Eso es vigilancia masiva. Eso es vigilancia masiva. Enmascarado de algo que suena muy bien, pero al final de cuentas es vigilancia masiva. En este momento el proyecto sigue en Costa Rica, estamos esperando que el ministro de Obras Públicas y Transportes continúe para hacer frente a eso y ahí vamos, estamos luchando contra eso. Y 2 minutos, perfecto. Y para terminar, es importante el involucramiento de los interesados. Tanto a los clientes como los empleados tienen que estar todos involucrados en la gestión, en la obtención y sobre todo en el procesamiento de los datos que van a tener. A ver, cuando hablábamos del marchamo digital, una de las grandes críticas que yo recibí por las redes, me decían, ay, pero por favor, diputada, todos damos los datos, todos damos los datos. Sí, pero usted decide si dar o no dar datos, bajo la voluntariedad. A mí el Estado no me tiene por qué obligar a entregar mis datos, no me tiene por qué obligar a entregar mis datos más sensibles, porque en estados autoritarios esos datos podrían ser utilizados en mi contra. No hay un momento más histórico como el que estamos viviendo en donde realmente la información es poder y la información puesta en manos de gobiernos o entes autoritarios es realmente peligroso, porque al final de cuentas se convierte en un mazo ejecutor de las personas que son disidentes o de las que no, y en eso hay que tener cuidado. Y termino básicamente diciendo que tenemos muchísima regulación en América Latina. Costa Rica en este momento está teniendo regulación y lo más importante es que ustedes como actores vitales en la construcción de la política pública, en donde el ciudadano tiene que ser desde el inicio hasta el final el gran ejecutor para y por la política pública, tiene que ser el ciudadano, para que ustedes se acerquen a sus congresistas, a sus diputados y puedan hablarles sobre lo que el ciudadano necesita, protección de datos y congresistas que hagan leyes para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Joana. Qué excelente presentación. Yo creo que cuando ha reforzado, ¿no?, que los datos son tuyos, o sea, que cada persona tenga eso en cuenta y también los riesgos con el tratamiento no intencional, con los efectos no intencionales, pero también con los intencionales cuando hablamos de una vigilancia masiva. Y nada más comentar que Brasil también pasó por ese proceso. La Ley de Protección de Datos tiene 5 años, la autoridad 3 años, así que igual estamos en pasitos iniciales de primera infancia para la legislación. Bueno, entonces enseguida quería escuchar a Mariana Salazar, que viene de ALAI, del sector privado. Mariana Salazar Albornoz es la gerente regional para México y América Central de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI.
De 2019 a 2022 fue miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, OEA, donde fue relatora para el derecho internacional aplicable al ciberespacio y para privacidad y protección de datos personales. Es también profesora de Derecho Internacional en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Como le decía, de México lo que conozco es, oye, hay que platicar. Pero bien, Mariana, bienvenida, por favor. Ay, perdón, sí. Viste, no soy buena moderadora, sé los chistes, pero no la pregunta. Mariana, ¿de qué manera el sistema de privacidad y protección de datos ha cambiado en los últimos años? ¿Cómo ha avanzado el tema en la región desde su perspectiva? ¿Cuáles son los principales desafíos? Por favor. Muchísimas gracias, Raquel, y muchísimas gracias por la invitación a participar en este panel. La verdad es que me encanta haber ido después de la diputada Johanna Obando porque pues ella nos está contando cómo es el reto en un país que está en proceso de legislar en la materia. Y lo cierto es que este derecho ha evolucionado el marco jurídico tanto internacional como nacional bastante en los últimos años. Sabemos, para quienes nos dedicamos a cuestiones de privacidad, sabemos que tiene sus orígenes desde finales del siglo XIX, desde el artículo de Warren y Brandeis, el famoso artículo en la Harvard Law Review, The Right to Privacy, pero después de eso mismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 ya se reconoce el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada. También está esto replicado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por supuesto en nuestro sistema interamericano, en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo sobre la protección de la honra y la dignidad. El derecho a la privacidad es, por supuesto, un derecho fundamental que está interrelacionado con muchos otros derechos humanos, la libertad de expresión, que incluye, por supuesto, el libre flujo de información, y también, pues, el derecho de rectificación o respuesta, que muchos no lo saben, pero también está previsto como un derecho humano en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, la propia Corte Interamericana, ayer en el día cero, hablaban un poquito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La propia Corte Interamericana ha aclarado el alcance del derecho a la privacidad y esto lo digo atendiendo a la pregunta de cómo ha evolucionado este derecho. La verdad es que ha evolucionado bastante. La propia Corte ha aclarado que el derecho a la privacidad tiene dos ámbitos, el derecho a estar exento de intromisiones de terceros, pero también el derecho a controlar la información de uno mismo. Y estos dos ámbitos no bastan pues con que el Estado se abstenga de realizar o con que las empresas o con que cualquier sector se abstenga de realizar interferencias en la vida privada, sino que el Estado tiene la obligación de garantizarla mediante acciones positivas que incluyen medidas para asegurar este derecho, protegiéndolo de las injerencias por parte de autoridades públicas y de personas o instituciones privadas. Digo esto porque además de ser un derecho fundamental, lo cierto es que también la protección del derecho a la privacidad es esencial desde la perspectiva de la industria. La privacidad es una prioridad comercial fundamental, no es un obstáculo, de hecho es una prioridad porque representa una ventaja competitiva real para los negocios. Es decir, las personas, los reguladores y los anunciantes esperan que las empresas puedan proteger la privacidad de las personas, ser transparentes y proveer controles sobre sus prácticas de privacidad. Es así que le conviene a las empresas también el garantizar este derecho a la privacidad y mucho se habló ayer en el día cero sobre la cuestión del cifrado extremo a extremo que tiene mucho que ver con este tema. Entonces, es así que el trabajo con privacidad, ya sea a nivel de desarrollo de productos y servicios, de diseño de políticas públicas, de gobernanza y de regulación, está en continuo proceso de revisión y de evolución y que exige diálogo y colaboración y retroalimentación permanente. Y justamente como lo mencionaba la diputada Obando, exige un diálogo entre tanto el sector público como el sector privado, precisamente por esta necesidad de irlo actualizando constantemente. A nivel internacional han habido muchos instrumentos, ya nos mencionaba la diputada Obando el convenio 108,
del Consejo de Europa, pero también hemos visto también una evolución muy importante en los años recientes. Yo diría que el parteaguas más importante, sin duda, ha sido la entrada en vigor en 2018 del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, pero también hemos hecho esfuerzos a nivel interamericano y en esta región, incluso a través de un conjunto de principios que se adoptaron por los que se adoptaron en el marco de la Red Iberoamericana para la Protección de Datos Personales de 2017, que ya tomaban en cuenta el texto del GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos, porque hay que tener en cuenta que el texto ya estaba listo, no había entrado en vigor, pero ya estaba listo cuando la Red Iberoamericana de Protección de Datos adoptó este conjunto de principios. Y es así que a raíz de este conjunto de principios, que insisto, fue adoptado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que no abarca a todos los países de la región americana, pero sí a varios de ellos, a los principales, es así que desde la Organización de los Estados Americanos, como mencionaba Raquel, donde yo tuve el honor de ser relatora para este tema, tuvimos la oportunidad de actualizar unos principios que habíamos adoptado en el Comité Jurídico Interamericano sobre privacidad y protección de datos personales, y los actualizamos precisamente en un proceso innovador de consulta con actores de diversos estados para poder reflejar estos principios tanto de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales de 2017 como los principales avances normativos del GDPR. Tú me avisas del tiempo, Raquel. Sí, está bien. Me avisas cuando me queden 2 minutos. Entonces, bueno, pues no quiero aburrirlos demasiado con mucho detalle, pero este proceso que hicimos en el Comité Jurídico Interamericano lo que buscaba era que estuviéramos ante un piso común, que lográramos esto que todavía en la región, como saben, no tenemos, todavía en la región no hay un marco vinculante como es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y entonces establecimos una especie de piso común en consulta con los estados de los mínimos indispensables. Y estos mínimos, la verdad es que son los principios que ustedes ven reflejados en la mayoría de las legislaciones del continente y que ven reflejados en la mayoría de las políticas de la industria también. Entonces, dentro de estos principios, les voy a mencionar algunos de ellos, y estos principios se han ido reflejando a nivel de las legislaciones latinoamericanas. Entonces, bueno, entre otros, los principios, por supuesto, de finalidad, solamente recopilar los datos para los fines legítimos y específicos para los que se pretenden usar, no transferir los datos sin el consentimiento del usuario, de la persona, el principio de conservación limitada, solamente mantenerlos por el periodo de tiempo que se requiere para su uso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en algunas legislaciones de oposición, entre otros temas. Entonces, todos estos principios están reflejados a nivel interamericano en un conjunto de principios actualizados sobre privacidad y protección de datos personales que fueron adoptados por la Asamblea General de la organización. Esto quiere decir por todos los estados de la región americana en el año 2021, en noviembre. Este es el avance normativo internacional. Y a nivel nacional, como ya lo mencionaba la diputada Banda, más de 100 estados en el mundo ya cuentan con leyes de protección de datos personales y muchos estados de la región reconocen en sus constituciones el derecho a la privacidad de manera directa o indirecta, pero hemos visto que en la región algunos países requieren todavía la actualización o bien la adopción de nuevas leyes de protección de datos. Y en este proceso de regulación de datos en América Latina, y ante tu pregunta, Raquel, sobre cuáles son los desafíos o los retos en nuestra región, bueno, es muy importante que la innovación ocurra también al mismo tiempo que proteger los datos personales de las personas. Tiene que haber un balance entre los objetivos de políticas públicas como el crecimiento digital, la seguridad y la portabilidad de los datos. Y es así que es muy importante que todos estos esfuerzos de regulación se realicen, como ya lo mencioné, en diálogo con la industria. Hay que tener en cuenta este balance difícil entre lo que es la seguridad y lo que es la privacidad en relación con, por ejemplo, el cifrado extremo a extremo, y pues todos estos eventos ayudan, estos eventos de participación multisector ayudan a profundizar justamente en este diálogo multisector. Y a la orden en la siguiente ronda para profundizar un poquito más en esto. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Mariana. Aplausos para tu excelente
excelente presentación. Creo que nos has brindado no solamente el rol que tiene el sector privado en ponerlo todo eso adelante, pero también como un ecosistema casi vivo, ¿no? Que se va evolucionando y que uno nunca termina. Termina algo y ya arranca con el próximo desafío y hay que revisar y siempre moverse, ¿no? Eso es muy bueno y tenerlo en cuenta los principios que son clave para moverse adelante. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a tener más oportunidad en la próxima ronda. Así que paso al siguiente, Juan de Brigad, que es coordinador de la área de autonomía y dignidad de la Fundación Carisma. Juan estudió filosofía en la Universidad de los Andes, que por lo vi en el camino es al lado, sí, y hizo la maestría en bioética en la Universidad Javeriana. Está particularmente interesado en los límites éticos de los usos de la tecnología en ámbitos como la seguridad y la salud, así como en la interacción entre desigualdad y tecnología. Pues para Colombia no puedo sacar una palabra porque hablo muy rápido, entonces pero ya conocí las arepas, desayuné ahí muy bien. Por favor. Ay, la pregunta, ¿viste? No. Hay que elegir otra moderación. Bueno, la pregunta de Juan, ¿cómo balancear la demanda por un flujo de datos que impulse el desarrollo económico con la necesidad de proteger derechos fundamentales? ¿Cómo los distintos países han buscado promover ese equilibrio? ¿Es importante el flujo de datos? ¿Por qué? ¿Y hay restricciones a eso? Bueno, muchas gracias por la presentación, por la pregunta, por la invitación. Es un gusto estar aquí y es un gusto poder también tener un poco de voz desde sociedad civil en un panel pues así de interesante y multifacético. Creo que pues me preguntas un poco por interoperabilidad y por la posibilidad de que haya flujos de datos en general para pues tanto en el sector público como en el sector privado, pero antes de eso tal vez quisiera presentar un poquito la perspectiva que tenemos desde Carisma al respecto de la protección de datos en un sentido más amplio. Y quizá lo primero que quisiera decir en ese sentido es que hemos visto que las leyes de protección de datos, aunque son una herramienta fundamental para el interés de preservar la privacidad, tienen una limitación muy fuerte en cómo lo consiguen, y eso se está viendo cada vez de manera más patente, no solamente en la medida en que los países están tratando de renovar esas regulaciones porque hemos visto que no dan abasto, digamos, y que no cumplen sus objetivos, sino también pues por el desarrollo de nuevas tecnologías que hacen que esas legislaciones se queden cortas, ¿no? Y creo que tal vez empezar por ahí nos permite entender que el panorama regulatorio quizá tendría que estar pensando en un cambio de paradigma de cómo resolvemos las necesidades de protección de privacidad de las personas y de los datos personales, pero también de los datos agregados, con una concepción fundamentalmente distinta de cómo se hace eso. Y creo que tal vez para redondear un poquito esa idea puedo dar algunos ejemplos. El primero tiene que ver con el consentimiento informado y el uso de los consentimientos informados. Entonces, si uno piensa en ejemplos más antiguos o en otros usos del consentimiento informado, como en el contexto médico, por ejemplo, tiene sentido pedirle a las personas que pues consientan a una práctica médica, por ejemplo, a una intervención, pero con los datos cada vez ocurre más que el consentimiento informado resulta imposible para el individuo prever a qué es lo que está consintiendo efectivamente. Ejemplos muy transparentes de esto tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿cierto? Y el uso de que los datos se puedan utilizar para entrenar grandes modelos de lenguaje, o que se puedan utilizar imágenes para entrenar productores de imágenes sintéticas como DALL-E o estos otros que conocemos. Entonces, seguir insistiendo en el mecanismo del consentimiento informado y en los mecanismos que prevén las reglamentaciones de protección de datos como el mecanismo óptimo para garantizar que las personas tengan un control sobre su información, sobre sus datos, a nosotros nos parece insuficiente. Obviamente la pregunta inmediata es pues cuál es el mecanismo, y esa respuesta no la tenemos a la mano como yo quisiera, pero yo creo que sí hay que trabajar, digamos, en dirección de cambiar un poquito ese paradigma. Otro ejemplo que me parece que lo ilustra bien es el principio de finalidad, que por supuesto es un principio que tenemos en nuestras regulaciones. Entre más cercanas al GDPR, pues más fuerte opera este principio, pero el principio de finalidad está un poquito, digamos, en tensión
con la recolección más moderada de datos. Si uno piensa que uno recoge datos con una finalidad específica y quiere de todas maneras que esos datos sean interoperables, tiene que decirle al usuario, mire, esta finalidad no va a ser tan estrecha como se la estamos presentando, porque vamos a compartir sus datos con otras personas que eventualmente los van a usar para otra cosa. Entonces el principio de finalidad está en tensión en qué tan específico es lo que le digo al usuario que voy a hacer con sus datos y qué tan generalizado es el uso que quiero hacer de ellos en términos, ahora sí, de interoperabilidad, para ir un poquito a la pregunta que tú estabas señalando. Y otro punto adicional que tiene que ver, antes de pasar a responder específicamente cosas sobre interoperabilidad, otro punto que tiene que ver con la voluntariedad y el consentimiento informado, es que en la medida en que avanza la digitalización, estoy pensando particularmente en digitalización de servicios del Estado, pero a medida que avanza la digitalización para el acceso a muchos servicios en general, la voluntariedad acaba ocupando un lugar secundario en la medida en que uno no puede rehusar consentimiento. Eso es literalmente así en algunos casos de recolección de datos por parte del Estado, por ejemplo, cuando le toman a uno la foto para la cédula en Colombia o cuando le piden a uno encuestas para acceder a servicios sociales del Estado, como en el caso del Sisbén. Rehusar el consentimiento en esas circunstancias es de facto imposible y incluso en los datos, en los casos del sector privado, rehusar el uso de los datos o rehusar el consentimiento de los datos para acceder a un servicio puede dejarlo a uno por fuera de un mercado al que uno necesita pertenecer por razones prácticas, ¿cierto? Entonces también ese paradigma del consentimiento informado encuentra unos límites muy cercanos ahí que no nos permiten una garantía efectiva de los derechos, y me parece que eso es una cosa que habría que volver a pensar y que es difícil responder. Ahora, pensando específicamente en temas de interoperabilidad, creo que la pregunta que me haces es si es importante que haya flujo y si es necesario que haya flujo y cuáles deben ser los límites para ese flujo. Yo creo que la respuesta es que, por supuesto, sí tiene sentido que haya flujo. Por supuesto que se formulan mejores políticas públicas con mejores datos. Eso es cierto, y si estamos pensando, por ejemplo, en el flujo de datos de privados a públicos, hay también una ventaja grande en el sentido en que el monopolio de los privados con sus datos está muy fundado en que no haya interoperabilidad, porque por supuesto esa es su mina de oro y entonces no quieren no quieren compartir sus datos, no quieren entregar su información más valiosa, entonces les interesa, digamos, reducir la interoperabilidad para aumentar su capacidad de control y su monopolio sobre los datos. En ese sentido es bueno tratar de romperla. Estoy de acuerdo con que el Estado debería tener más acceso a más datos privados y que debería haber unos estándares de interoperabilidad digamos, funcionales. Pero eso tiene un montón de contracaras de cómo esa interoperabilidad se puede llevar a cabo sin poner en cuestión los derechos de los usuarios. Y creo que hay al menos 3 puntos que son fundamentales ahí. Uno es que se necesita una construcción de capacidades del Estado mucho más sólida para recibir los datos de privados y para interoperar con datos de manera que sí pueda aprovechar esa información de manera útil para formular políticas públicas. Y eso yo creo que en el caso de Colombia, por ejemplo, estamos lejos de tener una autoridad pública, digamos, o no autoridad, pero unas capacidades públicas que estén a la altura de las capacidades de los privados y que puedan aprovechar esos datos adecuadamente y que esa interoperabilidad redunde, digamos, en condiciones mejores para las personas. Lo otro es que, y este tal vez es el punto central del problema de esa interoperabilidad, es que las motivaciones que tienen los privados para recoger datos y las motivaciones que tienen los públicos para recoger datos o el sector público para recoger datos son diametralmente opuestas. El interés principal que tiene un privado para recoger datos es su sostenibilidad financiera y la explotación económica de esos datos. Y eso produce unos datos que no necesariamente son representativos de las poblaciones al respecto de las cuales hablan. Si simplemente vertimos esos datos al sector público, vamos a tener un sector público tomando decisiones con unos datos que están sesgados por el interés económico que los produjo. Entonces, esto suena un poco abstracto, pero voy a poner un ejemplo más concreto que ayuda a ponerlo en la tierra, y es Waze, la compañía de información al respecto del transporte, la compañía no tengo ni idea cómo se llama eso, de información vial, pues, recoge por supuesto datos privadamente con el interés de que su aplicación lo usen más personas y recoge datos al respecto, mejor dicho, con unos límites
prácticos de qué datos se está recogiendo. Son límites de quién tiene carro, ¿cierto? Y quién se mueve en la ciudad por carro, porque no recoge información sobre transporte público tan detalladamente. Son límites al respecto del trazado de la malla vial, ¿cierto? Y son esas razones, son razones que desde la compañía se explican muy bien, porque lo que les interesa es pues, producir un producto que valga para su público. Si, como está pasando ahorita, usamos esos datos para hacer política pública, por ejemplo, de infraestructura vial, que es el caso en Colombia, pues vamos a tener un set de datos supremamente incompleto que no le va a permitir a los planeadores urbanos tomar decisiones adecuadas fundamentalmente al respecto de las poblaciones más marginadas. Entonces, los barrios que tienen una infraestructura vial más precaria y están subrepresentados en los datos de Waze, pues si simplemente usamos esos datos para hacer política pública, vamos a dejar un montón de gente por fuera, y creo que ese es un ejemplo de muchos otros que funcionan para ilustrar por qué esa interoperabilidad tan directa puede ser problemática. Y lo último es el principio de finalidad, que es justamente un poco de lo que ya hablé, que es si queremos usar interoperabilidad, necesitamos garantizar que ese principio de finalidad sea muy amplio, y eso puede redundar en que los datos se acaban usando para cosas que la gente no había anticipado. Y creo que lo dejo de ese tamaño para esta primera ronda. Muy bien, aplausos, Juan. Muy buena tu presentación también y tus planteamientos, porque la verdad que mientras no tenemos ese mecanismo, ¿no?, para trabajar el flujo de datos, interoperabilidad, garantizar todos los derechos fundamentales, lo que planteas de cambiar el paradigma ya nos va a llevar más cerca de tenerlo que de donde partimos, el punto de partida de ahora. Entonces eso todo ya